En sí los satanistas son seguidores del satanismo, en cualquiera de sus variantes. El satanismo consta de un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales. Comparten las características de simbolismo, que incluye la veneración y admiración por Satán o figuras similares. Se cree que Satán apareció por primera vez en la Biblia hebrea, donde era un ángel que desafiaba la fe de los humanos y la religión. En el libro de Job se le denominaba Satán y actuaba como el delator en el tribunal de Dios. Un personaje denominado Satán fue descrito dentro de los muchos evangelios de los primeros cristianos como el enemigo cósmico del hombre y el tentador de Jesús. La historia y la simbología es bastante extensa, no creo que sea necesario extenderme más en el tema. Si les pica más la curiosidad, investiguen por su cuenta. La tragedia en Johnstown es posiblemente el mayor suicidio en la historia, llevándose consigo a más de 900 personas. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje, Jim Jones. Este sujeto fundó su secta en su natal Indianápolis en el estado de Indiana, con la idea de amalgamar el ideal socialista, perseguido en aquellos años, en una comunidad donde no existieran fronteras de raza o nacionalidad. Parte del gran atractivo eran los discursos de Jones, esa fascinación se convirtió en lealtad, que se transformó después en fanatismo, para terminar en idolatría. Jones estaba siendo perseguido en este tiempo, por lo que se mudó a San Francisco junto a sus seguidores. Allí empezó a contar con más apoyo, pero sus intenciones no eran establecerse en ese estado sino, en algo más grande. En 1975 encontró la Guyana, una ex colonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decidió fundar Johnstown, en honor a él mismo. Se llevó a 900 de sus adeptos donde la promesa era crear una utopía. Para no hacer la historia más larga, una vez ya instalados con muchísimas dificultades, en 1978, las denuncias sobre abusos en Johnstown alcanzaron los oídos del representante de Cámara por el estado de California, Leo Ryan. Este decidió ir a Johnstown para ver qué estaba pasando. Al llegar fue atendido de una forma excelente. Cuando estaba a punto de irse del pueblo, una persona que supuestamente quería abandonar el pueblo arremetió con disparos a Ryan y a todos sus acompañantes, excepto a uno el cual sobrevivió y logró escapar. Con la venida próxima de los Estados Unidos, al pastor no se le ocurrió mejor idea que provocar un suicidio colectivo a base de beber cianuro. Extrañamente la gente aceptó. Quizás porque odiaban vivir en ese sitio o quizás de verdad creían en los delirios del hombre, todos bebieron el cianuro excepto el propio pastor, el cual se sabe que murió de un disparo en la cabeza. Murieron cerca de 300 niños, incluyendo bebés. También conocida como secta Uso. Fue creada en la década de 1980 en Estados Unidos, Oregón. En 1981 Bhagwan Shree Rajneesh, un maestro espiritual hindú proveniente de la India, fundó una comuna en la que se vivía con sus propias leyes. Gracias a sus disparates, fue recaudando una gran fortuna, ya que había distintas personas de clase alta, a las cuales el gurú estafó. Llegó a comprarse 94 coches Rolls-Royce, lo cual era irónico, ya que según él, los objetos materiales no tenían valor alguno. Lo sorprendente del asunto era cómo sus seguidores creían todo lo que él decía, como sus enseñanzas sobre el sexo abierto y sin complejos. Con eso llegó a manipular a sus aposentas para que se acostaran con él. En 1983, lo que había comenzado siendo una humilde comuna de agricultura orgánica, pasó a convertirse en algo mucho más grande. La comuna ya era pleno derecho una ciudad, y esta contaba con más de 7000 habitantes, incluso ya disponía de su propia policía, cuerpo de bomberos, restaurantes, centros comerciales, transporte públicos, depuradoras de agua y hasta su propio aeropuerto, que contaba con una pista de aterrizaje de 1 kilómetro. A pesar de que dentro de la pseudo ciudad había protestas por algunos habitantes de Oregón y de numerosas agrupaciones religiosas, estos no pudieron impedir que el terreno se considerara como una ciudad, pasándose a llamarse municipio de Rajneeshpuram. Otros miembros vivían en una ciudad que estaba situada a 30 kilómetros. Sin embargo, el estado de Oregón ya estaba al tanto de las cosas, por lo que presentó una demanda en 1983 contra la constitución de Rajneeshpuram como ciudad.
Los rajneesh, entonces, contraatacaron con un plan para hacerse con el control político de todo el condado de Wasco, de unos 20.000 habitantes. Para ello necesitaban conseguir 2 de los 3 asientos en la corte del condado y la oficina del sheriff. Para no hacer el cuento más largo, no lo lograron. La secta se enojó a tal grado de empezar una pandemia de gastroenteritis aguda, y según rumores tenían planes de envenenar el suministro de agua. Esto se supone gracias a que descubrieron que la secta disponía de instalaciones de producción de agentes bacteriológicos a gran escala, también se hallaron diferentes planos y esquemas para armas. Lo más perturbador fue que tenían un plan para asesinar al fiscal del estado, lo que hizo que las autoridades respondieran de forma inmediata. El gurú Ouso salió impune de los ataques y solo fue declarado culpable de infringir leyes de inmigración, por lo que tuvo que pagar una multa y fue deportado de Estados Unidos. Otros miembros sí fueron condenados a penas de cárcel, la más larga fue de 20 años. Dando fin a sus actos, ya que la pseudo ciudad fue desarticulada y vendida a una organización cristiana en 1985. Ouso murió a los 58 años debido a una insuficiencia cardíaca. Es una secta de dictadura religiosa, también conocida como la Ermita. Esta se aisló del resto del mundo en el estado de Michoacán en 1973, luego de que una anciana tuviese una visión, que le transmitió la Virgen del Rosario, en la que se le revelaba la necesidad de crear una comunidad divina. El creador de esta secta fue Nabor Cárdenas Mejorada, un religioso católico que siempre se manifestó en contra de ciertas reformas de la religión. Al principio Nabor no creía en las órdenes de la anciana, conocida después como Mamá Salomé, con el tiempo comenzó a aceptarlas y a desplazar la mayoría de las prácticas del culto católico, con la finalidad de hacer una especie de culto nuevo, basándose en las predicciones que la Virgen del Rosario le había dado a la señora. Estas supuestas revelaciones se convirtieron en preceptos, y la influencia de Nabor en la comunidad se fue extendiendo, hasta conformarse una institución llamada la Iglesia Católica Tradicional de la Ermita. Esta dictadura espiritual tenía normas y restricciones sumamente graves como, los hombres solo podrían vestirse con prendas de trajes y no pueden tener el cabello largo, además de tener un aspecto completamente sobrio. Las mujeres solo podían vestirse con vestidos largos, que cubran los brazos y los pies, y velos obligatorios. Ellos no podían tener acceso a la tecnología y ningún tipo de ciencia, por considerarse productos del demonio. Tampoco se permite ningún tipo de deporte. No se podía bailar. Tampoco escuchar música. Y mucho menos escuchar la radio. Tampoco se permite ingerir bebidas alcohólicas o fumar tabaco. Y abstenerse de cualquier tipo de contacto sexual cada tanto tiempo. Se rezaba por lo menos 4 veces al día. Tras la muerte del Papa Nabor y de Mamá Salomé, y sin dejar sucesores de la Nueva Jerusalén. La comunidad se dividió en dos, unos consideraban que el Papa había sido muy controlador y otros le seguían teniendo fe. La separación se encabeza, por un lado, por un sacerdote denominado Martín de Tours y otros siguieron a un sacerdote llamado Santiago, de corte tradicional católico que, sin embargo, cree en las revelaciones. Como curiosidad, se cree que el Papa Nabor fue primo del expresidente Lázaro Cárdenas y que él le ayudaba a financiar su comunista secta. Los davidianos eran básicamente seguidores de David Koresh, cuyo nombre original era Vernon Wayne Howell, nacido en 1959. Tuvo una infancia bastante dura donde a los 8 años sufrió una violación grupal por parte de unos jóvenes. Atormentado encontró sosiego en la Biblia. Este sujeto se convirtió en un perverso líder que anunciaba el apocalipsis, abusaba de niñas y llevó a una masacre de fuego y balas. La historia es demasiado larga así que la intentaré resumir lo mejor que pueda. En 1981, David se mudó a Waco y se unió a la rama adventista de los davidianos, que tenía su sede en el centro Monte Carmelo. Allí encontró una audiencia receptiva para sus delirios proféticos. En 1983, comenzó a repetir que tenía el don de profetizar. Poco después estableció una relación amorosa con la líder de la secta, Lois Roden, una mujer que pasaba los 60 años. Su influencia sobre Lois hizo que ella le permitiera difundir sus particulares mensajes. Esto despertó la ira de Josh Roden, el hijo de Lois, que tenía sus propias aspiraciones de liderazgo. Finalmente, en 1984, David Koresh se tuvo que retirar de Monte Carmelo por órdenes de George.
Se fue con 25 seguidores y se instaló a 140 kilómetros de Waco, en un lugar llamado Palestina, en condiciones muy rudimentarias. Durante 2 años, practicó un agresivo reclutamiento de jóvenes, no solo en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña e Israel. También en ese tiempo perfeccionó sus tácticas y se ocupó de que todos dependieran de él. No quería fisuras y, por ello, los obligaba a romper con sus vínculos familiares. Los convencía de que era el Hijo de Dios, el Cordero que abriría los 7 sellos. En 1987, David volvió al centro Monte Carmelo con 7 fieles, fuertemente armados y vestidos de camuflaje. Iban dispuestos a retomar el centro y a enfrentarse con George Roden. Se desató una batalla que duró varios minutos. George solo fue herido y pudo salir de la propiedad. David fue llevado a la justicia por intento de asesinato, pero luego de 2 semanas el juicio fue declarado nulo. 2 años después, George mató a su compañero de habitación con un hacha diciendo que era un enviado de David. Fue enjuiciado, declarado insano y confinado a un psiquiátrico. Con esto David ya no tenía rivales. Después de esto hizo un harem con más de 150 mujeres incluyendo menores de edad. Su perversión llegó a tal punto que abusó de alguien de 12 años. En 1993, los agentes federales norteamericanos y la policía de Texas llegaron al centro Monte Carmelo, a 14 kilómetros de la ciudad Waco. Tenían órdenes de allanamiento por cargos de abuso sexual y tenencia de armas ilegales. Querían registrar el lugar y tenían la intención de arrestar a su polémico líder. Los oficiales rodearon el lugar por 51 días, ya que habían escuchado rumores de que tenían un poderoso arsenal. Los davidianos estaban preparados para su llegada y respondieron a tiros. La balacera terminó con la vida de 4 agentes de la policía y 5 davidianos. Otras 16 autoridades resultaron heridas. El FBI llegó para ponerse al mando del asunto. Y entraron en negociaciones con el líder que se mostraba errático. Gracias a estas negociaciones salieron 19 niños. Sin embargo, la secta no se rendía, por lo que decidieron cortar el agua y poner música a todo volumen, durante horas, para privarlos del sueño. Nada resultaba. El 19 de abril de ese mismo año llegan al lugar vehículos blindados, gases lacrimógenos y armas de grueso calibre. El FBI notifica vía telefónica a David el inminente asalto al complejo y exige su rendición inmediata. Pero hacen caso omiso de esto. Movilizan un tanque que perfora las paredes para arrojar gases lacrimógenos. Sin embargo, el complejo se comienza a incendiar, al parecer por obra de la misma secta. Los bomberos no podían hacer nada gracias al corte de agua. Al ingresar solo había restos calcinados de miembros de la secta. Al parecer los davidianos se mataron entre sí y se suicidaron posteriormente los que sobrevivieron. También conocido como 幸福の科学 respetando su nombre nativo en japonés, fue fundada en 1986, y 5 años después estaba siendo reconocida como una religión por el gobierno nipón. Se volvieron medio famosos a principios de la pandemia, pues según ellos podían curar el virus. La mente tras esta secta es comerciante en tiro y abogado llamado Ryuo Okawa, quien inspirado por otro gurú, emprendió su propia religión. Según él, fue capaz de tener contacto con Jesucristo, Buda, Confucio y Mahoma. También dice ser la reencarnación de El Cantaré, el verdadero nombre con el que se conoce a todos esos dioses anteriores de las grandes religiones. Ciencia Feliz cuenta con su propio partido político y emplea una de las compañías publicitarias más grandes de Japón para difundir su mensaje. Tiene todo el potencial para resultar en algo extremadamente peligroso. Como curiosidad, su hijo Hiroshi es uno de los mayores críticos hacia esta secta. La familia Manson fue una secta criminal establecida en California, a finales de los años 1960, dirigida por Charles Manson. Su historia es más o menos así. Charles ingresó en el centro penitenciario de Washington, la isla de McNeil en 1961. Fue liberado en 1967 y se trasladó a San Francisco, donde, con la ayuda de un conocido de la cárcel, se mudó a un apartamento en Berkeley, California. Viviendo prácticamente como un indigente, conoció a Mary Brunner, una joven de 23 años de edad, proveniente de la Universidad de Wisconsin-Madison. Gracias a esta chica Manson tuvo donde vivir, y en contra de la voluntad de esta chica, comenzó a vivir con otras 18 mujeres que él mismo invitó.
Se estableció como un gurú en San Francisco durante el verano del amor de 1967, aprovechando los festivales y concentraciones hippies y pronto obtuvo su primer grupo de seguidores, dando así el nombre de la familia Manson. Se cometieron varios crímenes como disparar a Bernard Crowe, el asesinato de Gary Inman, de lejos el más terrible fue cometido el 8 de agosto de 1969, 4 miembros de la familia Manson entraron a la casa de Sharon Tate y mataron a 5 personas. Susan Atkins apuñaló a Tate hasta causarle la muerte y luego escribió con la sangre de la víctima la palabra pig en la puerta principal de la residencia. La actriz tenía 8 meses de embarazo. Se trata de una secta religiosa de supremacía negra que tuvo origen en Estados Unidos en el año 1967, Nueva York. Se caracterizaba por promover aspectos tan diversos como los reclamos raciales de los negros, los extraterrestres, la criptozoología para probar la existencia de animales extintos, los ovnis, la pastía, el supremacismo blanco, el arte egipcio, etc. que marcaron a esta extravagante secta. El fundador del nuaubianismo fue Malachias Dwight York, músico, escritor y líder nacionalista afroamericano, se hizo conocido por los hechos noticiosos que lo rodeaban como abuso sexual y tendencia a las sustancias ilegales. Se le detuvo en 1964 y en 2004, en ambos fue por abuso sexual y las denuncias provenían de los mismos miembros de su secta. Actualmente sigue preso. Aum Shinrikyo fue un grupo que cobró notoriedad en Japón en la década de los 80, pues su líder y fundador Shoko Asahara tenía labia y ofrecía la salvación eterna, esa a la que muchos aspiran, ejercitando la mente mediante la oración y el cuerpo con ejercicios de yoga. La entonces apacible secta se nutría de creencias hindúes, budistas y hasta cristianas. Su mesías aseguraba que era la reencarnación del mismísimo Buda y que sabía que el día del juicio final se acercaba. La secta ya tenía su registro como religión en 1989. Tras esto, su líder empezó a reunir a decenas de miles de fieles seguidores, hasta expandirse en países con sede en Sri Lanka, Alemania, Rusia y Estados Unidos. El tipo estaba totalmente trastornado y con delirios, en su pseudo búsqueda de reconstruir la civilización ante el inminente apocalipsis, aún se convirtió en un grupo terrorista que en 1994 mató a 13 personas en Matsumoto. Liberaron gas en calles de la ciudad sin que se llegara a sospechar su participación. En 1995, otros miembros de Aum Shinrikyo subieron a algunos vagones del metro con bolsas plásticas llenas de sarín en estado líquido y las pincharon antes de salir del lugar. El resultado de este evento dio con la muerte de otras 13 personas y más de 6.000 resultaron intoxicadas y afectadas de diferentes formas. La policía incluso sospechó que el ataque había sido obra de Corea del Norte, sin embargo, gracias a las investigaciones pudieron dar con la secta. En el juicio se acusó a 189 miembros, 12 de ellos fueron condenados a pena de muerte y su líder fue sentenciado a pena de muerte también pero por la horca en 2004. El nombre Aleph se refiere a que los antiguos miembros de Aum huyeron a otros países y se refundaron con dicho nombre. Según un informe de la BBC, esta secta tiene más de 30.000 miembros tan solo en Rusia. También tienen otra variación llamada el Círculo de la Luz del Arco Iris. La narcocultura se refiere a la influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad, a los gustos generalizados y popularizados por narcotraficantes. La narcocultura ha afectado con particularidad a cada sociedad que ha tocado. Los países más populares en estas cuestiones son Estados Unidos, México y Colombia. Ha afectado diferentes aspectos culturales como la música, la literatura, la moda, el arte, la arquitectura, el cine, costumbres y por sobre todo, el de la violencia y el culto a las armas. No es fácil hablar de este tema, pero yo creo que todos hemos consumido al menos algo sobre la narcocultura. Esta secta comenzó a operar a finales de los años 90, cuando su fundador Kei Raniere y una enfermera organizaban seminarios y clases para captar a personas con las que potenciarán sus habilidades, llegando a cobrar a cada uno de ellos hasta 8.000 euros por día. Para poder ser aceptadas en el grupo, a las mujeres se les decía que tenían que entregar ropa interior y fotos suyas desnudas, y si en algún caso decían algo de la existencia del grupo, se filtrarían por varios medios públicos.
Por ello se considera una secta sexual. Se hacían pasar como un grupo de autoayuda. Lo más polémico de la secta fue saber quiénes estaban dentro. Los nombres más grandes fueron Carlos Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas. Alison Mack, actriz y más conocida por el programa Smallville; Christine Creut, igualmente conocida por dicha serie; Nikki Kline, esposa de Alison Mack, y más. La Orden del Templo del Sol fue fundada en 1984 en la ciudad de Ginebra, Suiza, como un grupo esotérico que ofrecía a sus adeptos la promesa de la salvación ante la cercanía del fin del milenio del año 2000, momento en que se debía celebrar la parusía o el advenimiento glorioso de Jesús al final de los tiempos. Esta secta estuvo activa tanto en Suiza como en Francia y Canadá. Desde su fundación comenzaron a suceder cosas extrañas. Fue fundada por los gurús Joseph Dimambro y Luc Jouret. Joseph fue un Rosacruz nacido en Francia y cuyo oficio era relojero y joyero. Tenía afición por lo oculto. Perteneció a varios cultos misteriosos hasta que en 1973 decidió formar su propia secta que llamó Centro para la Preparación de la Nueva Era. Luc, por otro lado, era un médico muy apasionado. Por su carácter afable logró desarrollarse como orientador y profeta de la secta, lo que hizo incrementar aún más los seguidores. Podría parecer otra secta más del montón, pero estos locos cruzaron la raya. El 30 de septiembre de 1994 y el 22 de marzo de 1997, el gurú convocó a sus seguidores y se llevó a cabo lo que él llamó como el tránsito hacia Sirius, la estrella más brillante de la constelación Canis Mayor, una serie de colectivos en las que se estima que participaron unas 74 personas. Estos se sucedieron casi de forma simultánea en Suiza, Francia y Canadá, en los que se dice que las víctimas eran drogadas con una gran cantidad de calmantes, para luego recibir un tiro en la cabeza y, finalmente, sus cuerpos ser quemados. También se hizo una el 1 de octubre de 1994, con la orden de matar a Emmanuel Dutoit, un bebé de 3 meses, hijo de un miembro, pues se afirmaba se trataba del anticristo del que habla el Nuevo Testamento. Lo hicieron una especie de rito, donde le propiciaron 6 apuñaladas a la pobre cría. El 5 de octubre de ese mismo año, se anunció la muerte de 48 miembros, esta vez en Suiza por disparos, cuyos cuerpos fueron incinerados después. Y esto solo empieza. En los siguientes días se reportó un incendio al que acudieron los bomberos en un chalet de una aldea, al oeste de Suiza. Los bomberos lograron apagar el fuego y procedieron a entrar a la habitación, donde encontraron a un hombre muerto sobre una cama con una bolsa en la cabeza. Al revisar su cuerpo, encontraron que tenía un disparo en la cabeza y descubrieron que había dispositivos incendiarios por toda la casa. Entraron al garaje y descubrieron una pared movible que daba acceso a un centro de ceremonias tapizado completamente en rojo con un altar. En el centro encontraron un grupo de 18 personas muertas formando un círculo, entre las cuales se encontraron a Joseph y a Luc. El resultado de la investigación fue que 10 personas habían sido asesinadas con un tiro en la cabeza y que los otros se habían envenenado a sí mismos. Posteriormente se produjo otro incendio en la aldea Granges-sur-Salvan, en uno descubrieron 25 cuerpos totalmente calcinados, entre ellos 3 adolescentes y 4 niños, todos con disparos en la cabeza. Más adelante, el 15 de diciembre de 1995, se descubrieron en la población de Grenoble, Francia, 16 personas, en los que se incluían 3 niños, carbonizados y con heridas de bala. 14 cuerpos estaban formando una estrella, algunos con señales de agresión. Según las investigaciones, los 2 habrían sido los que dispararon. No sé cómo, se descubrió que eran miembros de la orden. Posteriormente en 1997 en la localidad de Casimir, Quebec, 5 miembros de la secta se habían suicidado. Supuestamente, la secta se disolvió después de la muerte de ambos líderes. No obstante, cierto tiempo después encontraron en Vercors, Francia, los cuerpos quemados de 16 adeptos en diciembre del mismo año. No se han podido calcular cuántos miembros de la orden participaron y murieron en esta serie de suicidios colectivos, aun cuando hay sospechas de que muchos fueron asesinados. Se dice que la Orden del Templo Solar permanece activa. Sinceramente no sé qué puedo decir en este punto, pero sabemos que existen, sabemos que hay gente tan enferma con el deseo de comerse a otra persona. Sabemos que lucen igual que tú y yo, sabemos que están en alguna parte del mundo y de internet, lo único que no sabemos es cuándo nos encontraremos con alguno.
Hay muchísimas historias sobre el canibalismo, algunas tan turbias, que no sé si puedo decirlas en YouTube. Así que solamente me limitaré a ponerlas en texto con el fin de que YouTube no me censure. Se puede decir que la pedofilia es una condición de salud mental mientras no existe abuso físico a un menor. A la actividad sexual de una persona adulta con un menor de 13 años o menos se le conoce como pedofilia o abuso sexual infantil. Los pedófilos siguen una serie de estrategias de manipulaciones hacia el niño o niña, logrando así que éste se implique en la actividad sexual. Estas estrategias pueden manifestarse a través de la atracción, simpatía, comprar o regalar cosas, mostrar excesivo interés o mostrar comportamientos infantiles. Es actualmente uno de los delitos más comunes en Internet, y es realmente preocupante la cantidad y la facilidad con la que se comparten este horrible material. La pedofilia no es un gusto, es un crimen, y no debería de haber perdón contra quienes lo cometen. El terrorismo abarca toda una serie de complejas amenazas. Los grupos terroristas incitan a personas de todo el mundo, a menudo a jóvenes, a dejar sus comunidades y viajar a zonas de conflicto. La manera de captar nuevos adeptos y ridiculizarlos ha cambiado, presentándose mayor atención a los medios sociales y a otros canales digitales. Anteriormente había mostrado grupos donde a fin de cuentas, si no te metes con ellos estarás a salvo. Pero a estas personas no les importa, si tienen un objetivo, harán lo que sea para conseguirlo. Así tengan que quemar el mundo entero, lo harán. What's a reason? Paradise.